bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Geopolítica desde aquí, hoy con nuestro queridísimo compañero, el profesor puertorriqueño Ramón Grossfogel. Bienvenido, querido Ramón. Bueno, ya Venezuela es tu otra patria, pero ahora bienvenido a los espacios de ANTV, Muchas canal gracias. de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gran gusto y un honor para nosotros y nosotras tenerte aquí, para todo el equipo de Geopolítica desde aquí, porque como lo dice nuestro nombre, además, este es un programa de geopolítica con una visión descolonial, como la tuya. Por eso se llama Geopolítica desde aquí y siempre hacemos énfasis en que no es geopolítica desde allá. De hecho, tenemos nuestro mapa al derecho, para no decir que es al revés, al derecho. El norte es el sur. Y te hemos invitado hoy, querido compañero, bueno, ¿por qué? Porque estás aquí, porque siempre es interesante conversar contigo, pero hay temas muy álgidos en este momento en cuanto a la geopolítica que están aconteciendo alrededor de Venezuela, pero que están también pasando en el mundo en general. Y como tú tienes una visión tan cercana a la de este programa, bueno, quisimos invitar. Muchas gracias. Sé que has dado muchas entrevistas estos días, Sí. pero quisiéramos plantearte entonces comenzar por analizar un poco la situación interna de los Estados Unidos. En estos días se corrieron por las redes las escenas del brutal asesinato de una activista de la ultraderecha estadounidense, Charlie Kirk, en pleno campus universitario, y escuchamos el discurso de Donald Trump. Ante este terrible hecho, acusando a la ultraizquierda estadounidense. Eso nos generó muchas preguntas, hemos leído muchos análisis en internet que dicen que esto da cuenta de grandes divisiones internas dentro de los Estados Unidos, otros hablan incluso de la posibilidad del inicio de una verdadera guerra civil. Quisiera entonces que nos cuentes tú cuál es tu visión, recordando que además eres profesor de una universidad estadounidense, que conoces por supuesto muy bien como puertorriqueño este monstruo que es los Estados Unidos. Sí, mira, hay cosas graves pasando adentro de los Estados Unidos. Ya ustedes conocen, porque ustedes lo han vivido en carne propia, las deportaciones a los calabozos y los campos de concentración de Bukele. Hay una milicia que sería lo equivalente a esas milicias que organizó el hitlerismo y Mussolini, que andan por el país cazando, literalmente cazando inmigrantes. Entonces ahí se va el que es y el que no es, porque hay mucha gente, latinos en Estados Unidos, que son estadounidenses y que, como en Estados Unidos no hay una carta de identidad nacional, eso no existe, pues uno anda con la licencia de conducir por ahí, porque uno necesita conducir, pero nadie está obligado a llevar una identidad. Hasta hace poco, porque ahora sí lo están obligando. Recientemente Trump pasó un decreto. ¿Y qué pasa? Si te agarran y tú eres latino o latina, y ellos te piden, bueno, muéstrame que tú eres estadounidense y tú no tienes tu pasaporte contigo, por ahí te llevan. Entonces hay montones de casos de gente que son ciudadanos y que se los están llevando. Algunos han terminado en los calabozos de Bukele, en el campo de concentración. Algunos han terminado allá, otros han terminado encarcelados por semanas, detenidos en los centros donde ponen a estos migrantes antes de llevarlos a donde Bukele, etcétera. O sea, hay casos increíbles. Y entonces hay el germen de una guerra civil. En Los Ángeles recientemente hubo lucha armada, donde la comunidad se tuvo que organizar y enfrentar a estas milicias que Trump está llevando por todo el país y arrestando gente, agrediendo gente. Y esto está pasando en todo Estados Unidos, esto no es solamente en Los Ángeles. En Los Ángeles se tuvo una visibilidad porque la gente se organizó, las comunidades latinas, y resistieron. Y echaron los del ICE, se llama las siglas de esa división que ha creado Trump, que le ha metido ahora un aumento en el presupuesto
de ese organismo a 400 billones de dólares, una cosa bárbara. O sea, están creando un ejército paralelo para lanzarlo a la calle como los fascistas han hecho toda la vida, milicias en la calle que van a ir agrediendo a la gente por la calle. Entonces ha habido incluso incidencias con extranjeros, con estadounidenses, incluso blancos americanos que se han puesto ahí a defender las comunidades, gente que tiene cierta ética, ¿no? Y los han agredido también. O sea, estamos hablando del ascenso del fascismo domésticamente. Entonces, Trump está en ese sentido llevando a cabo la política que prometió, que es una política porque los fascistas vienen a salvar el fuego de la crisis del capitalismo. A eso vienen los fascistas. Cuando el capitalismo entra en llamas, ahí vienen los fascistas a salvar el capitalismo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues muy sencillo, y es una fórmula que la vemos desde el siglo pasado. Tú buscas un conejillo de India con el discurso racista, y entonces las clases trabajadoras blancas que están sufriendo la crisis del capital financiero, que están perdiendo sus viviendas, que están desempleados, que la inflación, con la inflación no pueden cubrir las necesidades mensuales de su familia, ese descontento, en vez de canalizarse antisistémicamente contra el sistema, se canaliza entonces contra trabajadores que están en peor situación que ellos. Esa es la fórmula que usan los fascistas. En vez de que el descontento de las clases trabajadoras, que lo haya, un descontento increíble, pues se canalice contra el sistema, pues se canaliza con los discursos racistas contra trabajadores que están en peor situación. Entonces, es un clásico, ¿no? Pobre contra pobre. Pobre contra pobre, ¿entiendes? Clase contra clase, y ahí divide y vencerá. Claro. Y mientras tanto el sistema sigue funcionando, lo estabiliza, porque ya no hay cómo esas clases trabajadoras blancas, después de tener ese tipo de discursos, etcétera, ideología racista y todo eso, pues es muy difícil que canalicen contra el sistema. Y en Estados Unidos no hay izquierda, ese es el otro tema. Cuando ese señor Trump, que dijiste al principio que él le acusa a la ultraizquierda, en Estados Unidos no hay izquierda ni ultraizquierda ni nada, eso no existe, esos son grupúsculos sin mayor significado en términos políticos en el país. Lo que pasa es que los fascistas también en su lenguaje hablan de izquierda y ahí meten a todo lo que nosotros llamaríamos derecha. Claro. Es decir, la derecha liberal, ¿entiendes? Nuestro lenguaje, pero para él todo es su izquierda. Claro. Entonces, las víctimas principales, fíjate, ahora son inmigrantes, pero el problema con el fascismo es que empiezan con los migrantes, y por ahí sigue, y cuando abren los ojos le están tocando la puerta para arrestar blancos liberales, ¿ves? O sea, claro, porque los meten en la categoría de izquierda. Un poco lo que hizo MacArthur en su momento. Lo que hizo MacArthur en su momento, lo que hizo Hitler. Hitler empezó con los judíos, después con los homosexuales, y ya era todos los alemanes, que ya empezó a tocarle la puerta y a arrestar alemanes que eran disidentes o que eran críticos. O sea que la cosa empieza por un lado, pero los fascistas no paran ahí. Los fascistas van contra todo lo que se le ponga en el medio, incluyendo blancos liberales. O sea que el discurso racista es usado de una manera muy utilitaria en cierta coyuntura, pero ya después que pasa de ciertos momentos van contra los blancos mismos de su llamada raza superior y van contra ellos también. Y además, sarcásticamente diríamos, tanto Donald Trump como Marco Rubio, descendientes directos de inmigrantes, sí, que es lo más terrible de todo. Digo esto para dejar claro que lo que hay detrás es un discurso de clase, más que una verdadera, digamos, bueno, la xenofobia en sí mismo me gustaría definirla desde el punto de vista de clase, pero es sobre todo, el problema sobre todo es la clase, porque ante esta persecución a los migrantes también generaron unas visas doradas, algo así que se podían comprar si tenías varios miles de dólares para que no te molestaran. Es decir, el problema es que sea inmigrante y pobre. No habrá, llevando esto, estoy de acuerdo contigo en ese análisis tan maravilloso que haces de la generalidad de lo que esto significa como política en el fascismo que se está imponiendo en los Estados Unidos, pero en lo chiquito, en lo más pragmático, ¿no habrá en la persecución a la migración pobre en los Estados Unidos un ataque a la base social del Partido Demócrata también?
Sí, definitivamente, porque esos son potenciales votantes de los demócratas. Lo que pasa es que un migrante en los Estados Unidos que no tenga papeles no puede votar. ¿Entiendes? Entonces, está prohibido para un migrante que no tenga papeles votar. Pero tiene muchos familiares que sí tienen papeles. Pero sí pueden tener familiares, pueden tener, etcétera. Entonces, pero fíjate, yo creo que aquí clase y raza se superponen. O sea, se ponen uno encima del otro. Lo que te quiero decir es que es un problema de clase, pero al mismo tiempo es el capitalismo racial de los Estados Unidos. Un capitalismo que se construye sobre diferencias raciales muy fuertes desde el primer día. Y entonces todo el esfuerzo del fascismo va contra los sujetos que están deshumanizados. Entonces la represión que están montando es una represión que supuestamente va contra los migrantes, pero va contra todo el mundo, pero sobre todo va enfocada también a poblaciones negras que votan y deciden elecciones, porque tienen los números, poblaciones latinas que votan y definen elecciones. Entonces, por ahí va también un enfoque fuerte de represión contra todas las comunidades. El ICE está enfocado ahora mismo en los migrantes, pero toda la política trumpista va contra todas las minorías inferiorizadas racialmente. Lo que yo estoy diciendo es que es cuestión de tiempo de que salten ya a irse detrás de otros blancos que ellos llaman de izquierda. ¿Bien? El asesinato de este joven, es terrible asesinato de este joven ayer en un campus, puede ser la chispa que dispare. Eso puede ser la chispa que dispare el ya traspasar la frontera de los migrantes e irse a por ellos, es decir, por todo lo que él define como izquierda. Para él izquierda es Biden. Claro. Biden es de izquierda para él. O sea, claro. Ahí se va la mitad del país, ¿sabes? Claro. O sea, que el fascismo tiene un lenguaje que si no lo entendemos los contenidos, pues podemos perder de vista de qué está hablando, ¿ves? Entonces hay que ubicar la categoría a qué se refiere él. Es que por esa categoría para él refiere hasta Biden, o sea, hasta todos los demócratas, ¿entiendes? Ahora, esto que pasó ahí en un campus, hay que mirarlo con cuidado. Recordemos que todos los fascistas, cuando van a desatar represión así contra todo el mundo, lo primero que hacen es que ellos hacen un autoataque. Ellos vienen, por ejemplo, Hitler quemó el Reichstag y después se fue contra todos los alemanes. Bien, con el tema contra toda la llamada izquierda alemana. Y ahí reprimió medio mundo porque acusaron a unos anarquistas, no sé qué, y ahí se fue medio mundo en la represión. Mataron gente, bueno, una barbaridad. En la invasión a Polonia hicieron lo mismo. En la invasión a Polonia se inventaron un autoataque para meterse allí e invadir Polonia. Entonces, este tipo de cosas es muy típico de los fascistas. Y Estados Unidos tiene una historia larguísima de operaciones falsabanderas. Entonces, como la Corazao Main. Exactamente. Entonces, incluyendo septiembre 11, pero es una discusión larga que no me voy a meter aquí, pero ellos tienen una tradición de fabricar guerras con autoataques de operaciones de falsa bandera. Eso lo hacen desde el siglo XIX. Y yo siempre digo que el modelo que usan para las invasiones al mundo es el modelo de la guerra hispanoamericana de 1898, porque ahí volaron un buque naval en la bahía de La Habana y acusaron a España de haberlo atacado. En realidad eso explotó por adentro, murieron 220 marines, pero ahí les sirvió de pretexto para irse a la guerra contra España que venían planificando 4 años antes esa guerra. Luego van y buscan la excusa para hacerla, ¿entiendes? Entonces, y luego por la prensa, en aquella época, la prensa amarilla difundió, hemos sido atacados por España y no sé qué, todos los fake news. Ya en 1898 estaban allí los fake news. Y Hearst, el magnate Hearst, que era el dueño de toda la prensa allí, tiró la propaganda de que estamos atacados por España, vamos a una guerra contra España. Y agarró la opinión pública americana a favor de la guerra hispanoamericana. Entonces, domésticamente lo que yo veo que hay que investigar qué pasó ahí en esa universidad, que no sea que ellos mismos hayan matado a este joven, porque es un joven de la derecha, de la extrema derecha, que no ellos mismos a lo mejor lo han matado. Cercano personalmente a Donald Trump. Exacto. Y a lo mejor, y con ese pretexto van y lo usan de pretexto. Ellos mismos matan gente para acusar a otro, para luego
¿Entiendes? Esto es un clásico de fascismo. O sea, lo han hecho toda la vida. Entonces, hay que prestar atención qué pasó ahí. O sea que puedo deducir un poco lo que dices, que una guerra civil dentro de los Estados Unidos probablemente sea más favorable a Trump, dada la correlación de fuerzas, que a otros sectores de ese estado profundo estadounidense, y sin duda no sería favorable entonces al pueblo estadounidense, o sí podría gestarse en medio de esa guerra civil una revolución dentro de los Estados Unidos. Mira, yo, la idea de una revolución que yo desearía, como tú sabes, Por supuesto. pero para ser bien franco, yo no veo que en ese país vaya a haber una revolución. No lo veo porque no hay movimientos de izquierda. No existe, la izquierda americana no existe. Son grupúsculos que no tienen mayor significado a escala nacional. Entonces son gente que llamaríamos por aquí derecha liberal o cosas así. ¿Entiendes? Progresistas. Progresistas de derecha liberal, eso es lo que le llamaríamos, pero esa gente no va a hacer ninguna revolución, esa gente están totalmente ilusionadas con el sistema, a pesar de todo lo que hemos visto, esa gente todavía sigue creyendo en el sistema, entonces no va a haber una revolución en ese sentido. En ese sentido, no va a haber revolución, pero lo que vamos a ver, yo creo, es que se va a intensificar las contradicciones internas. Mira, el país está quebrado. Ajá. Tiene 37 trillones de deuda del gobierno federal americano. Eso es una barbaridad de dinero. Cada año se incrementa geométricamente en 2 trillones pagando los intereses de esa deuda. O sea, se mete en 2 trillones. ¿Bien? 2 trillones de dólares. Está quebrado. Entonces, hay una crisis económica en los Estados Unidos. La gente no tiene empleo, no tiene recursos, eso incluyendo todo el mundo, pero incluyendo las clases trabajadoras americanas, que no tienen buenos empleos, no tienen buenos ingresos, se han pauperizado desde la crisis del 2008 para acá, y no se han recuperado. Bien, entonces esa gente está totalmente descontenta. Entonces ven las guerras que se están haciendo. Estados Unidos, que tiene dinero para pagar un genocidio en Palestina, tienen dinero para pagar guerras por allá, y sin embargo no hay dinero para atender las necesidades del pueblo. Esa es la gente que la extrema derecha como Trump canaliza a su favor, porque entonces él dice, esas son guerras inútiles, no sé qué, y entonces estos demagogos, porque es un demagogo, los fascistas son demagogos, pues se incrustan en lo que el pueblo quiere escuchar, y se metió en un movimiento como MAGA, que son fascistas, son racistas, pero son antiguerra. Esto es una contradicción increíble. ¿Por qué son antiguerra? Porque la mayoría de esa gente son clases medias pauperizadas, trabajadores pauperizados, que están totalmente indignados con las administraciones demócratas, incluyendo las republicanas de principios de este siglo, que llevaron el país a guerras inútiles, o sea, a gastar trillones de dólares en guerra, que luego termina el Estado quebrado y no hay dinero para nada más. Entonces la gente está indignada y harta de esto de las guerras. Entonces, ese público que sigue a Trump del movimiento MAGA son fascistas, todo lo que tú quieras, pero son antiguerra. Entonces Trump está en un dilema, porque por un lado, el movimiento MAGA es el que lo puso en la silla con sus votos, con las promesas de Trump de que iba a acabar con estas guerras inútiles, porque todo ese dinero va para 7 compañías del complejo militar industrial de los Estados Unidos, que son las que se benefician de esas guerras. 7 compañías, no se beneficia nada más. Y Trump, como empresario capitalista de otro tipo de negocio, que no es la industria militar, pues él dice, ¿qué gano yo? Aquí yo no gano nada, aquí yo estoy perdiendo dinero y unas compañías llevándose el dinero del fisco americano, de los contribuyentes americanos. Entonces, ¿yo qué gano? No gano nada. Entonces, él ha sido crítico por eso, por contradicciones intracapitalistas. Entonces, ¿qué pasa? Él llega al gobierno, pero llega al gobierno con el movimiento MAGA antiguerra y con el dinero de los sionistas. Sí. Entonces, los sionistas le han pagado la campaña a cambio de 2 cosas, el genocidio en Palestina e Irán. Entonces, ahí él está entre medio de dos, en una encrucijada, en una situación de encrucijada, porque no importa lo que haga, pierde. O sea, si se va con los sionistas, pierde con su movimiento. Si se va con su movimiento, pierde con los sionistas. Y los sionistas le están pasando la cuenta. Eso explicaría entonces por qué, fíjate que en este programa
en el último de los programas que emitimos, que tú lo viste, sobre el narcotráfico, mencionamos dos cosas. Uno, tiene que ver con lo que hablaste al principio, la necesidad de mantener dividida y enajenada a su base social, la base social estadounidense. Y para ello, además de la xenofobia, la drogodependencia también es muy útil. Lo fue ya para acabar varios movimientos contraculturales, por ejemplo, y sigue siéndolo para controlar a la población. Pero también muchas de estas operaciones de falsa bandera, sobre todo las comunicacionales, como esa imagen tan burda de una lancha que lleva 11 personas y uno cuenta y no ve dónde están las 11, y entonces además de eso llevaba no sé cuántas kilos, toneladas, mientras más lo cuentan, más toneladas llevaba esa pobre lancha, ¿verdad? Y la vuelan y uno dice, y lo dijimos aquí en el programa, esto es más una operación comunicacional dirigida a su público, que dijimos al mayamero, pero también ahora lo señalas como el público MAGA, a ese que cree en el movimiento Make America Great Again, ¿verdad? Para explicarles por qué necesitan agredir a Venezuela, a pesar de que a la vez aspira a ganarse el Premio Nobel de la Paz. Podría estar ahí la raíz de que hayan montado una operación comunicacionalmente tan burda, porque tú lo sabes, Ramón, tú conoces este pueblo. Aquí no nos vamos a creer una cosa tan burda como la imagen que montaron, y aquí además nos vamos a preguntar ¿y qué pasa con el derecho internacional? En cambio, ese público MAGA probablemente trague entero y obviamente no conoce y no le importa, como a su líder Marco Rubio, lo que diga la ONU, no le importa el derecho internacional. ¿Ves probable que esa operación haya sido más para ellos que para nosotros? Definitivamente, es para consumo interno, para poder justificar lo injustificable. Porque es que desde cualquier punto de vista racional eso no se sostiene. Esa lancha, si fuera a traer drogas a la Florida desde aquí, la cantidad de gasolina que necesita hundiría la lancha. La hundiría por el peso, porque no llega a Florida con la gasolina que tiene, para empezar. Entonces, y no habría espacio para los kilos de cocaína, no habría espacio porque pues, necesita la gasolina. Y las 11 personas, que eran 11, no sé dónde estaban, pero ahí... Dicen que eran 11, pero y lo otro es que el procedimiento no hace ningún sentido. El procedimiento que ellos hacen cuando hay una lancha así es que los detienen a la lancha, agarran el cargamento que lleven, arrestan a las personas. No, aquí hundieron la evidencia al fondo del mar. Bien, hay un debate si esto es inteligencia artificial o si esto fue que le hicieron a algún pescador por el Caribe, a lo mejor, o en otra parte del mundo, los hundieron allí y los fotografiaron y dijeron, pues esto es lo que pasó. O sea, no hay evidencia, es una cosa increíble, porque no hay evidencia, porque los informes de la DEA del 2025 y 2024 no mencionan a Venezuela nunca. El cartel de los soles no aparece en los informes de su propio organismo DEA, que es el traficante de drogas más grande del mundo, como ya ustedes han discutido en este programa. Entonces, y ellos tienen una industria de droga. Donde quiera que ellos invaden, se convierten en los lugares de exportación de heroína más grandes del mundo. El triángulo de Vietnam, Laos y Camboya durante la guerra de Vietnam lo controlaba la CIA y era el lugar de exportación de heroína al mundo más grande. Luego se metieron ¿te acuerdas? La cosa de Nicaragua en los 80 y cómo hacían... Apoyar los contras. Para apoyar los contras, le mandaban aviones. La CIA mandaba aviones llenos de armas y los contras mandaban esos mismos aviones de regreso llenos de cocaína, que luego lo vendían en las calles de los Estados Unidos. No, y la misma DEA se relacionaba con Pablo Escobar y el cartel de Medellín para traficar la droga y comprar esas armas que enviaban. Exactamente. Eso está incluso reseñado en una película hollywoodense que aquí recomendamos, a pesar de que siempre decimos que hay que verla críticamente, ¿no? Sí, porque no sé si la razón por la cual Escobar cayó en desgracia con ellos fue porque él se opuso a que sus ganancias se lavaran en Wall Street. Esa fue la única contradicción que tuvieron. Porque ellos, mientras los capos de la droga laven el dinero en Wall Street, no hay problema. Los protegen. Porque Wall Street se beneficia de toda esa cantidad millonaria de dinero de droga. O sea, es una economía no solamente de guerra, sino de droga, la de los Estados Unidos. Y entonces ellos son los primeros narcotraficantes del mundo. Es lo que hemos dicho, el capitalismo necesita tanto el narcotráfico como el paramilitarismo, como
todas las economías ilícitas para poder sobrevivir a sus crisis cíclicas. Exactamente. Y la crisis grande del 2008 se subsanó en gran parte gracias a los dineros del narcotráfico que se lavan. ¿Sabes de dónde? De Afganistán. Un país que no exportaba droga, ellos lo invadieron e hicieron como hicieron en Vietnam. Lo transformaron en el lugar de exportación de heroína más grande del planeta Tierra. O sea, Y el Plan Colombia fue igual. Desde que empezó el Plan Colombia hasta que terminó, la exportación de cocaína no hizo otra se cosa multiplicó. que mejorar. Entonces, Claro. Y entonces vamos a verlo otra vez como un poco más globalmente. Esta gran crisis que tiene el imperialismo, primero en su centro, que ya tú la has explicado, en los propios Estados Unidos como centro del imperio capitalista actual, se extiende al mundo entero. Es una crisis de hegemonía mundial real, una hegemonía que ellos celebraban haber obtenido en la década de los 90 tras el triunfo de este bloque en la Guerra Fría, y que a principios del siglo XXI comenzó a ser desafiada tanto por China como por Irán, por la propia Rusia y por países de nuestra América levantados en torno al proyecto de una segunda revolución bolivariana que se llamó el socialismo del siglo XXI, así lo nombraron Chávez y Fidel. Esta hegemonía, esta crisis de hegemonía del capitalismo ha desatado una gran guerra. O sea, parece que el imperialismo sabe que cojea de todas sus patas, pero en la pata militar tiene todavía fuerza. Y nos ha planteado más o menos 4 teatros de operación. Uno está ubicado, obviamente, en Rusia, Ucrania, en esta región euroasiática. Otra estaba ubicada en Asia Occidental, ¿no? Palestina, Irán, Yemen, Líbano, donde se está tratando de consolidar el proyecto del Gran Israel, que es un proyecto capitalista mundial, que es un enclave del imperio capitalista mundial. El otro, por supuesto, es China, porque esa va a ser la gran guerra final, ¿no? La región del Indo-Pacífico para detener el avance de este gigante asiático que es China. Y la otra, sin duda, es nuestro Caribe. Y digo nuestro Caribe porque tú eres caribeño también, como nosotros y nosotras, a pesar de que Puerto Rico sea menos que el resto de los Estados Unidos, porque ellos lo ningunean permanentemente, como decimos en Venezuela. En esta crisis, en este teatro de operaciones en el Caribe, hay algo que le da una relevancia muy importante, y es que ellos lo ven como un teatro de operaciones interno. Porque como la doctrina Monroe la tienen tan arraigada, para ellos lo que sucede en nuestra América es un problema de seguridad interna. Eso dice, de hecho, la orden ejecutiva como nosotros, ¿no? Somos una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad interna de los Estados Unidos, y realmente consideran que somos su patio trasero. ¿Tú crees que esta arremetida en el Caribe tiene que ver solo con Venezuela? Sabemos que sí es el objetivo más importante, pero ¿será el primero? Bueno, yo creo que tenemos que entender la arremetida contra Venezuela en un contexto global. Estados Unidos ha perdido las guerras comerciales con China en África, ha perdido las guerras comerciales con China en Asia, ha perdido las guerras militares en el Medio Oriente, recuperó el mercado europeo con la guerra contra Rusia vía Ucrania de la OTAN. Y ahí reemplazaron todas las empresas rusas por empresas americanas. Eso lo están pagando los pueblos europeos ahora, porque le están vendiendo 7 veces más caro las empresas americanas de lo que vendían las empresas rusas. Y eso lo paga ahora el pueblo europeo. ¿Qué pasa? Europa no tiene grandes recursos naturales. ¿Entiendes? Vive del robo de nuestras riquezas. Vive del robo de la riqueza del resto del mundo. Entonces, ¿qué le queda al imperio? O sea, el imperio lo único que le queda es América Latina. Entonces, ellos se juegan su estatus imperial en América Latina. Entonces, ellos tienen que recuperar, eso ya empezó con la administración Biden, cuando nombró como prioridad de la política exterior América Latina, porque ellos saben que ahí está la riqueza, una buena parte de la riqueza del mundo, y es lo único que les queda. Han perdido todo lo demás. Entonces, pero aún en América Latina, fíjate, un país
neocolonial como es Chile, tú pensarías que el socio comercial número uno sería Estados Unidos. Pues no, es China. Entonces, te pongo esos ejemplos porque eso está pasando por toda América Latina, que China le está dando una paliza comercial al imperio dentro de su propio patio trasero, como ellos lo llaman y como ellos lo conciben. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una contrarrevolución continental que la estamos viendo desde hace ya unos años, con los golpes de Estado en Perú, con el ascenso de Milei, con el señor Boric, que realmente es un gobierno de derecha. Con Noboa en Ecuador, la pérdida de Ecuador, eso es un golpe increíble lo que pasó en Ecuador. Bolivia. Narcotizaron Ecuador, la pérdida en Bolivia, que hay errores de izquierda, sí los hay, pero no perdamos de vista el plan imperial, porque el plan imperial ha estado en el centro de todas esas divisiones al interior de la izquierda boliviana. Que hay egos, que hay problemas de sectarismo de la izquierda, por supuesto que sí que los hay. Pero ahí está los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA infiltrada ahí con personajes que están llevando y trayendo y contribuyendo a la división de esa izquierda, o sea, y de los resultados que vimos. Entonces digo esto porque el imperio no está cruzado de brazos, el imperio está movilizado para destruir todo. Ahora, ahora se envalentona el imperio con la caída de Bolivia, porque dice lo único que queda ahora es Venezuela. ¿Ves? Entonces, y Cuba. Claro, pero Venezuela es el lugar de deseo por la riqueza, porque tiene los pozos petroleros más grandes del mundo, porque tiene las minas de oro de las más grandes del mundo, porque tiene el coltano, que tiene todos esos minerales para la industria de la inteligencia artificial, de las computadoras, de los teléfonos y de la industria armamentista. O sea, Venezuela es uno de los países más ricos del planeta Tierra. Entonces, ante la caída imperial, la diversidad ecológica, el agua, o sea, es una cosa impresionante. O sea, ante la caída imperial, ante la decadencia imperial, el objeto de deseo es Venezuela, más que ningún otro. Entonces, acuérdate que viene una guerra otra vez de los sionistas contra Irán. Eso viene, la están preparando. O sea, los sionistas en la guerra de 12 días, cuando acabó la guerra, cuando Trump dijo, se acabó ya, te he salvado, Israel, te salvé porque acabé. Terminaron humillados los sionistas. Pues los sionistas dijeron, no, esto no se ha acabado, esto volveremos. Entonces, y están preparando una guerra ya pronto, en los próximos, la discusión es cuándo, pero dicen que es antes de fin de año. Entonces, imagínate tú una guerra ya abierta con todo de Israel en el Golfo Pérsico, que es el lugar de producción de petróleo más grande del mundo. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Cuando la producción de petróleo se afecte, pues Estados Unidos va a entrar en una crisis brutal. Entonces, por eso también el objeto de deseo de Venezuela se incrementa, ¿ves? O sea, que no es solamente que es un ejemplo al mundo de la transformación de un país que está haciendo transformaciones revolucionarias, que es un ejemplo al mundo de soberanía, de verticalidad. Es el pueblo bolivariano dando ejemplo al mundo de pararse frente a ese imperio y decirle no, aquí mandamos nosotros. Sino que además un país riquísimo, es un país que tiene soberanía sobre sus recursos. ¿Ves? Entonces, la ofensiva de ellos no es solamente sacar a China y a Rusia, es acabar con los gobiernos soberanistas. Y el número uno en la lista es Venezuela, porque es el país más rico de todos. Entonces, por eso el objeto de deseo se incrementa, porque la caída de Bolivia los envalentona, la próxima guerra en el Golfo Pérsico contra Irán, saben las consecuencias mundiales que va a tener. Ellos le queda 4 o 5 años de petróleo en su país, ¿sabes eso? Estados Unidos le quedan muy pocos años. Entonces, claro, el objeto de deseo es Venezuela. Están buscando cómo, de alguna manera, recuperar Venezuela. Entonces, y ahí es donde viene el hueso duro de roer, porque Venezuela no es cualquier cosa. Venezuela tiene una resistencia, una conciencia antiimperialista, un presidente consecuente como Nicolás Maduro, antiimperialista, que no se cree como pasó con otros líderes antiimperialistas en el pasado, que se creyeron las historias y las promesas del imperio y terminaron 15 pies debajo de la tierra, ¿no? Que pensó, por ejemplo, Gaddafi pensó que dándole pozos petroleros a las compañías multinacionales que lo iban a dejar tranquilo. Sí. Y mira, terminó 15 pies debajo de la tierra. O sea, y esa ingenuidad no la tiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un hombre consecuente, coherente, antiimperialista, que sabe bien la consigna del Che. No, en el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así.
Entonces, eso da mucha confianza al pueblo de la resistencia organizada. Aquí están las milicias populares, más de 4 millones. Aquí hay las milicias comunales. Aquí está el ejército bolivariano, súper preparado. Aquí está el partido que está por todos los barrios, por todas las esquinas y por todas las calles. O sea, la organización que ustedes tienen política es enorme. Más tienen un proceso de economía comunal que en caso de una agresión ustedes siguen comiendo. Ustedes no se mueren de hambre porque podrán cerrar los puertos, pero aquí hay producción alimentaria por todos lados. O sea, ustedes han logrado la soberanía alimentaria. No, y tenemos las mayores reservas de alimentos que hemos tenido nunca, realmente, según lo que dice el ustedes están presidente. súper preparados para eso. Sí. Yo, sinceramente, lo que veo, hay que estar preparados para lo peor, siempre. Pero yo, sinceramente, acá, entre nos, yo veo más que el escenario Irak, yo veo más el modelo Libia. ¿A qué me refiero? Para Irak, ellos tuvieron que movilizar 150.000, 200.000 soldados. ¿Bien? Eso es un costo enorme. Estados Unidos ya no tiene cómo pagar eso. Eso es una deuda trillonaria, hacer eso. Entonces, ya no es el imperialismo de hace 20 años. Estamos en un imperialismo ahora muy decadente y muy endeudado. Entonces, el modelo Libia, si te recuerdas, ¿qué hicieron? Se tomaron la franja oriental de Libia, bombardearon y destruyeron el resto de Libia, dejaron un polvorín de una guerra civil interminable allí, ya nadie habla de Libia, Libia no existe ya como Estado ni como país, ¿bien? Y mientras los libios se matan, ellos controlan la franja oriental, tiran un oleoducto hacia el Mediterráneo y se roban todos los días el petróleo de Libia. Entonces ya los libios que se maten entre ellos ya tienen lo que querían. Entonces acuérdate fíjate, en la parte oriental, igual que en Libia, la parte oriental de Venezuela, Guyana, el Esequibo, la franja del Orinoco, que de paso tiene las minas de oro también, en esa franja por ahí. Entonces, ahí puede haber algo como el modelo libio, que yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas Bolivarianas... Y un ataque directo a su líder también. Un ataque directo, todo eso, crear aquí bombardeo indiscriminado, que la gente no se tenga que defender desde acá y no haya capacidad de meterse en el Orinoco y en el Esequibo para parar esa invasión, ¿me entiendes? Entonces no necesitan tantos soldados para hacer eso, ¿ves? Entonces esa es la parte que yo creo que hay que prestarle atención y ver cómo se va a enfrentar un modelo de ese tipo. Hay que estar preparado para el modelo iraquí, aunque sea menos viable, pero hay que estar preparado para lo peor. Y hay que estar preparado para el modelo libio. Salvando las diferencias que salvaste, tanto la capacidad de análisis geopolítico del presidente Nicolás Maduro, su aprender quizás de esos grandes errores históricos que cometieron otros líderes y la habilidad que desarrolló de tantos años también en el trabajo internacional y la amplia participación popular en la defensa de la revolución, que es otra característica también muy propia de acá. Pero sí han logrado, Ramón, dividir el Caribe, además como un objetivo, ¿no? Han logrado pronunciamientos de varios países del Caribe, mientras continúan asediando terriblemente a nuestra amada Cuba, sometiéndolo a un bloqueo cada vez más brutal e inhumano, pero también continúan destrozando, porque es que no hay otro calificativo, a nuestra amada Haití. Y han logrado que varios gobiernos del Caribe, como Trinidad y Tobago, obviamente hablamos de Guyana, las islas holandesas, entonces se vayan pronunciando también contra la revolución bolivariana, incluso la gobernadora de Puerto Rico, que no imagino que sea amiga tuya, pero salió vehementemente a ofrecer su territorio para atacar a Venezuela, etc. ¿Ese logro es o no es algo lo que tenemos que tener cuidado? Eso que ellos han logrado de ir dividiendo los países. Los países del Caribe. Que son pequeños, a veces los subestiman los análisis geopolíticos, me parece. Sí, pero son punta de lanza para intervenciones militares. O sea, yo te lo digo porque yo vengo de Puerto Rico y tiene una historia bajo el colonialismo americano de usar la isla como lugar de entrenamiento de maniobras militares para invadir países. Ellos ensayan las invasiones
en Puerto Rico durante todo el siglo XX. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico hay una resistencia muy fuerte contra eso, que es consenso de todos los partidos políticos, ¿sabes? De todas las corrientes de estatus y todo, que es no permitir que se use a Puerto Rico como una base militar. Entonces, la lucha de Vieques, que cerró el complejo Roosevelt Road, fue cerrado por la lucha del pueblo puertorriqueño, sí, que hizo desobediencia civil, se metía, brincaba la vez y se metía en los campos de entrenamiento y le interrumpía los campos de entrenamiento a los gringos. Y llegó el momento que esto es una pérdida de dinero y tiempo, pues no podemos hacer nada aquí, porque allí nos metíamos, o sea, a interrumpirle Ahora una marcha multitudinaria, que no lo dice, no aparece por los medios, pero hay una marcha multitudinaria que hubo en Puerto Rico ahora hace 2 días en contra del uso de Puerto Rico como un trampolín de agresión militar contra el pueblo hermano de Venezuela. O sea, todo eso no se habla, no se dice, en la prensa no aparece, pero es verdad que el imperio está usando el territorio de Puerto Rico para ensayar una invasión a Venezuela. Ustedes, si conocen un poco la isla, Ponce, que está en el sur de Puerto Rico, al lado está un pueblo que se llama Arroyo, que tiene una geografía muy parecida a la parte norte de Venezuela. Y entonces ahí están ensayando intervenciones anfibias, o sea, de mar a tierra, que invasión militar y todo eso en ese lugar. Entonces, digo esto porque es verdad lo que estás diciendo, están usando el Caribe como punta de lanza de agresión contra Venezuela. Y están las islas holandesas, que es OTAN, bien, que están aquí cerca. Sí, y entonces... realmente allá intentando hacer un cerco, pero yo de verdad creo que el pueblo bolivariano está súper preparado para lo que venga y creo que Estados Unidos va a cometer un error muy grave si se mete aquí, porque Venezuela va a ser la tumba del imperialismo. Y además... los movimientos sociales de nuestra América se han manifestado muy vehementemente en apoyo a Venezuela. No dudo que Venezuela se convertiría también en el epicentro de lucha de todos los pueblos de nuestra América. Esa bandera de dignidad que levanta Venezuela, que le levanta Cuba también en nuestra región, Nicaragua, que levantan los pueblos donde los gobiernos están subordinados a los intereses imperialistas, pero los pueblos no. Esa bandera es también la bandera que levanta Irán en Asia Occidental, que levanta todo el eje de la resistencia, porque qué decir del heroico pueblo de Yemen, del pueblo del sur del Líbano, del mismo pueblo chino, del pueblo ruso, pero habría que decir que la bandera de la dignidad humana en este momento está siendo levantada por los niños y niñas de Palestina. En primer lugar, levantada por los niños y niñas de Palestina. Sin embargo, más allá de estos terribles 4 teatros de operaciones o álgidos teatros de operaciones, donde ninguno lo tienen fácil, tú ya lo dijiste, básicamente están perdiendo por todos lados. Y como tú señalaste, el tema del petróleo que se levanta por allá en un posible enfrentamiento contra Irán, también muy bien los puede hacer apetecer Venezuela, pero también los asusta. Porque al saber que aquí tendrían una guerra popular prolongada por enfrentar, pues también eso les complicaría el acceso al petróleo. Esto no es llegar, invadir y apoderarse del petróleo, esa cuenta también la sacan. Pero en medio de estos 4 teatros de operaciones hay un lugar que tú también conoces y estudias, y yo creo que allí, aunque no es un escenario de guerra actualmente directa, pienso que porque no hay estados fuertes que le opongan resistencia, ahí se está llevando a cabo esta misma guerra, pero con ejércitos próximos. Y lo que están haciendo es esta alianza de estados del Sahel. Yo creo que en África hay una esperanza para la humanidad que cuando hacemos los grandes análisis, como no es el teatro de operaciones principal, como no es uno de estos 4 teatros, lo invisibilizamos. ¿Qué crees tú que está pasando en África? Y bueno, con eso estaríamos terminando ya este programa especial, pero creo que terminar hablando de la madre África, porque si hay una madre
de esta nuestra América, esa no es España, esa es nuestra África. ¿Qué crees tú que está pasando ahí y qué tanta importancia debemos dar a todo el movimiento descolonizador que se está gestando desde África? Sí, yo creo que es fundamental y tenemos que establecer lazos de solidaridad y de intercambio y de alianza con los países del Sahel. Lo que está pasando en África es que África, que ha sido saqueado por los imperialismos occidentales desde hace siglos, de momento aparece un bloque multipolar, ¿ven? Que de momento pone allí una alternativa de maniobra para los países que intentan hacer rupturas soberanistas con los imperios y le da un espacio de oportunidad a los países, sobre todo dominados por el imperialismo francés, porque el imperialismo francés ha sido brutal en África, y la crisis de ese imperialismo también es brutal en África. Entonces la decadencia del propio bloque unipolar, la debilidad del imperialismo francés en esa región, la debilidad también no solamente porque están en crisis económica, porque tienen los imperialismos occidentales, están en crisis y todo, sino también porque han perdido legitimidad a los ojos de los pueblos. Eso es lo más importante que ha pasado. La gente ya no quiere saber de los franceses. Entonces ahí se abre un espacio. Antes el problema era que, bueno, rompemos con los franceses y qué alternativas tenemos de poder hacer una transición antiimperialista fuera de ese mundo. ¿Ve? Entonces, al caer la Unión Soviética, de momento hay un vacío. Y muchos países, bueno, muchos pueblos, ¿entiendes? Ahí venían divisiones internas de los pueblos. No, porque no, ¿qué hacemos después? ¿Entiendes? Entonces, ahora el qué hacemos después se solucionó con el mundo multipolar. Porque, recordemos, lo que provee el mundo multipolar, y China sobre todo, es un espacio de maniobra para los países antiimperialistas, porque te da una alternativa económica ante las sanciones, los bloqueos, todas las agresiones imperialistas. Y Francia no ha tenido otra que meterse el rabo entre las patas y salir del lugar, porque los han echado. Le dejaron, hubo una embajada en uno de esos países que ellos trataron de quedarse a como diera lugar, y le han cortado el agua, la luz, todo al personal de la embajada, y han tenido que irse, porque no pueden, vamos, le tumbaron las operaciones. Entonces, claro, ¿cuál es la condición de posibilidad de que haya esa posibilidad de hacer esa ruptura? El mundo multipolar, porque lo que han hecho esos países es estrechar relaciones comerciales con Rusia, con China, con otros países de Irán, la India, con otros países del mundo multipolar. Y entonces eso da un espacio de esperanza y maniobra también en América Latina, para, a pesar de que somos ahora el objeto de escalada imperial, porque es lo último que les queda, nosotros tenemos una posibilidad, como el ejemplo que dan los países de Sahel, da un ejemplo también a nosotros de que hay posibilidades en una ruptura antiimperialista con el imperio. Y es que hay otro mundo que se está construyendo, que respeta la soberanía de los pueblos, que eso es lo que tienen en común, y que es un espacio comercial que ahora mismo le ha sobrepasado al espacio comercial del mundo unipolar de los imperialismos occidentales. China ahora mismo está 100 años adelante en muchos renglones de la economía mundial que los Estados Unidos o que cualquier país europeo. ¿Hay vida más allá del capitalismo? El bloque multipolar todavía no es lo que deseamos, pero creo que es un paso importante para los países que se plantean una vida más allá del capitalismo, porque te permite entonces, sobre todo en revoluciones antiimperialistas, socialistas, de transformaciones profundas y radicales, te permite entonces tener un área de mercado mundial con el cual tú puedas respirar, ¿no? Un espacio de maniobra frente a las sanciones y las agresiones del imperialismo estadounidense. Bueno, Ramón, con esa visión siempre esperanzadora y que nos llena de energía, una visión muy caribeña además. Exacto. Te agradecemos haber venido hoy a nuestro canal, a NTV. Esperamos que sea la primera, pero no la última vez que estés aquí en nuestro canal. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de geopolítica desde aquí. Recuerden que no es geopolítica desde allá. Un fuerte abrazo y
Pues los esperamos por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento, o por nuestras redes sociales. También quedamos siempre atentos y atentas, todo este gran equipo, a todos sus mensajes por nuestras redes y por este correo electrónico que aquí les dejamos. Un fuerte abrazo.